eh, las grabaciones solamente se comparten con el grupo que tenemos en este taller, ¿sí? No son públicas, por lo tanto, solamente para ustedes que tienen el enlace pueden entrar a ellas. Bueno, vamos a ver, levante la mano. ¿Quién conoce las principales tres teorías del desarrollo, teorías del desarrollo y o del aprendizaje? ¿Y cuáles son? Levante la manita. A ver, Ceci, perfecto. No, maestro. Ah. No me Entonces, ¿para qué eso levantó de... la mano, pues? No, no sé. Espéreme, déjame acuerdo. A ver, venga. Es las de Piaget, Bueno, teoría del desarrollo cognitivo, algo así. ¿O no? ¿quién más le ayuda? Vamos. ¿Otra teoría? ¿Otra teoría del desarrollo o del aprendizaje? Irving. Las de... Se refiere, por ejemplo, a las de Freud. Bueno, es que yo sé que de Freud es de desarrollo, Es una pero del del desarrollo. aprendizaje, pues están pues constructivistas, ¿no? O socioconstructivistas como Vygotsky y Piaget. Pero no sé hacia qué Muy área va. bien. Ya llevamos tres. Vygotsky, Piaget, Sigmund Freud. Amelia, ¿tienes otra? No, era la que comentó de Vygotsky. Muy bien. Entonces, bueno, ok, esos son los autores. ¿Verdad? Una se llama el psicoanálisis, otra teoría constructivista y la otra teoría del desarrollo sociocultural. Entonces, vamos a conocerlas un poquito más. Grecia, no, esta no es la segunda sesión, ya llevamos más, pero todo el material y todos los videos de las sesiones y las presentaciones están en la plataforma, así como ejercicios. La intención de toda la plataforma es para que no se pierdan de nada de lo que llevamos. ¿De acuerdo? Bueno. Gisby, buenas tardes. Hoy te veo aquí, mañana quiere decir que no vas a venir en presencial. Bueno, no importa. Bien, vamos a conocer un poquito estas teorías del desarrollo y del aprendizaje. Les voy a decir de manera muy sencilla cada una de ellas, pero en la plataforma, terminando esta sesión, ahí voy a poner los videos porque las estoy separando y ya tengo un video de cada una de ellas que son aproximadamente 20 minutos para que no se haga tan largo, tedioso y ustedes puedan revisarlas con mayor tranquilidad cada una de ellas. Bueno, primero, ¿por qué tenemos que conocer las teorías del desarrollo y del aprendizaje? Primero, ya vamos a pasar al dominio 2 que dice un maestro, una maestra, un maestro que conoce a sus alumnos para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Entonces, este dominio tiene algunos criterios que son tres. Conoce a las alumnas y a los alumnos para que sus características y necesidades educativas sean base de su intervención docente. Esto quiere decir que necesitamos conocer cómo aprenden los alumnas y los alumnos para poder realizar un buen plan de trabajo e intervenir con ellos en el aula para que puedan lograr los aprendizajes o el currículum mínimo, el currículum básico al cual estamos obligados a desarrollar. Entonces, cada uno de estos criterios tiene indicadores. Específicamente, el 2.1 tiene los siguientes indicadores, ¿no? Reconoce los principales procesos del desarrollo y aprendizaje infantil o adolescente, físico, cognitivo, lingüístico, socioemocional, con base a una intervención pedagógica. Entonces, en este punto, este es el indicador que vamos a estar revisando el día de hoy para que ustedes les quede un poco más claro la importancia de cada uno de estos autores y su marco teórico que hicieron para explicar cómo somos las personas o cómo aprendemos a lo largo de la vida o por etapas, dependiendo la teoría. Entonces, por eso es que lo vamos a revisar de una manera más detallada. Les estoy poniendo en la plataforma dos libros, especialmente capítulos, porque este libro es cerca de 800 páginas. Juan del Val se supone que lo debieron de haber estado revisando en
o a lo largo de su carrera en algunos apartados, pero aquí vamos a revisar nosotros de este libro de Juan del Val que se llama El desarrollo humano, vamos a revisar el capítulo 3, que es donde están principales teorías del desarrollo y del aprendizaje explicadas de una manera sencilla. Se los dejo de tarea mientras yo voy a hacer una explicación en lo general de ellas y vuelvo a decirles, en la plataforma estarán un video por cada una de las teorías para que ustedes conforme sus tiempos lo puedan revisar con mayor detenimiento. Bueno, perdón, y hay otro libro que se llama Desarrollo de los niños y adolescentes, Compendio para Educadores. Ese libro es de Judith Messé, también se los estoy poniendo ahí en la plataforma para que puedan revisar, especialmente el capítulo 3 también, que ahí nos habla las teorías de Jean Piaget y Lev Vygotsky, principalmente desarrollando las ideas principales y exponiendo como un paralelismo o una comparación en ambas teorías del desarrollo y del aprendizaje. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son estas principales teorías. Disculpen que lo vaya a hacer un poquito rápido aquí, vuelvo a decir, porque en la plataforma está dividido todo este tema. En cada una de las teorías le estoy dando más o menos 20 minutos. Entonces aquí sería muy largo y tedioso para ustedes, pero allá está más claro. Pero quiero que ahorita yo voy desarrollándolas y me interrumpan, tengan dudas, levanten la mano, prendan el micrófono, manden chat, de cualquier manera yo pueda saber su inquietud y la resolvemos en este momento para que después no tengan tantas dudas, ¿no? Ok, bueno, vamos a partir de esta idea, de esta frase que nos dice que siempre caminamos hacia adelante en nuestro desarrollo vital, ¿no? La historia del hombre es nacer, vivir, crecer, reproducirse y morir. O sea, eso es una lógica que tenemos entendido y entonces esto es un desarrollo constante, ¿no? Entonces, algunos se van quedando en el camino, pero todos tendríamos esta posibilidad de llegar de llegar hasta este final. Entonces, por favor, entendamos lo que es una teoría o algo perdón, es una ley natural, ¿no? Ley de la naturaleza. Bueno, entonces vamos a distinguir las teorías del desarrollo, son aquellas que intentan explicar cómo nacemos, crecemos y vamos evolucionando en lo biológico y en lo social. Entonces, ¿qué podemos hacer en la edad de tal años o qué es aquello que nos llama más la atención a otra edad, etcétera, ¿no? Esas son las teorías del desarrollo y se fundamentan mucho en las áreas médicas o fisiológicas por los avances que siempre se presentan, las investigaciones que se están realizando alrededor del mundo sobre cómo somos en lo físico, lo fisiológico, en lo corporal, en la anatomía o en aquello que podemos hacer o no hacer a lo largo de nuestra vida. Y tenemos, por otro lado, las teorías que son del aprendizaje, que son todas aquellas que ponen de manifiesto y describen el proceso de aprendizaje de un ser vivo. O sea, cómo aprendemos a lo largo de la vida, sabiendo que tenemos un cerebro que está diseñado específicamente para aprender, pero que nosotros tenemos que saber cómo aprenden los niños, por ejemplo, en preescolar, cómo aprenden en primaria, cómo aprenden en secundaria, porque por su edad, por su fisiología, por su desarrollo, tienen formas específicas de aprender. Aunque hay cosas comunes, aquí lo que necesitamos saber es qué es aquello que nos permite aprender mejor o de mejor manera ante ciertas situaciones o ciertos contenidos. Entonces, todos los seres vivos, es decir, los seres humanos y los animales, aprendemos de distintas formas. Entonces, lo importante aquí es saber cómo nosotros aprendemos.
recordando que muchas de las teorías o de los resultados del aprendizaje han sido primeramente experimentados en otros seres vivos que no son seres humanos y a partir de ahí se hace una traspolación hacia lo que las formas en que se considera que nosotros aprendemos a lo largo de la vida. Entonces, esas son las teorías, ¿no? Entonces, hay diferentes autores que en otros tiempos estuvieron estudiando al ser humano en aspectos que les llamaba la atención a cada uno de ellos y fueron aportando datos para que todos los demás supiéramos en este momento el cómo están ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en un tiempo a Sigmund Freud le interesó mucho la teoría psicosexual porque él consideraba que esas instancias de la personalidad están vinculadas al cómo aprendemos y qué es aquello que emocionalmente nos significa más o por qué olvidamos ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, está Piaget, en donde para él es importante unas etapas del desarrollo y cada etapa es una forma de aprender que tenemos y que está vinculada a ciertas características de lo cognitivo. O aquel como Lev Vygotsky que nos habla de la importancia que tiene todo lo que hay afuera del hombre para aprenderlo hacia adentro, que es la teoría sociocultural. ¿Sí? Entonces, vamos a comentar algunos de ellos para que nos quede claro. Hay que entender que en el largo de la historia de la pedagogía o de la psicología, porque van muchas veces juntos, vamos a encontrar personas que fueron maestros y empezaron a desarrollar sus propias teorías del aprendizaje o estrategias para aprender, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí a Marie Montessori, que era una médica italiana, la primera médica en Italia mujer, que fue considerada como muy importante porque de la medicina se pasó hacia la pedagogía, creyendo o considerando que si dábamos un tipo de material específico para que los niños pudieran manipularlo, aprendían mejor que si solamente ponemos a todos y les ordenamos o les señalamos características de lo que tendrían que aprender todos juntos sin notar la diferencia o diferenciar los estilos o formas de aprendizaje, ¿no? También está algo parecido con Ovidio de Crowley, que nos habla de los centros de interés, o esta teoría de Celestine Freinet. Estos tres, por ejemplo, son, junto con Alexander Neil, son educadores, son maestros de banquillo, maestros en servicio, que gracias a esas inquietudes que tuvieron, pudieron desarrollar ideas nuevas porque notaban que no estaban los niños aprendiendo o solo aprendían aquello que era común a todos, pero querían sobresalir o darles más herramientas para que aprendieran cosas nuevas, algo diferente, ¿sí? Romper esquemas, por eso se les llama a muchas de estas escuelas activas, o sea, que no se fueran pasivas, ¿no? Y tenemos dos grandes teóricos como John Dewey y Jean Piaget, ¿no? Y así vamos a encontrar muchos. Como muestra, presentarles nada más este panorama general. Ok, bueno, dijimos las teorías del desarrollo, que son las del enfoque psicodinámico, por ejemplo, las del desarrollo de la personalidad, ¿sí? Como la de Sigmund Freud, que es la teoría psicosexual, o la de Erik Erikson, que es la teoría del desarrollo psicosocial, ¿sí? Parten de una misma raíz de Freud, del psicoanálisis. Erikson es discípulo de Freud, luego se desprende, hace su propia teoría. Y por otro lado tenemos también el enfoque conductista, que es el estudio de los mecanismos de cómo aprendemos, y ahí vamos a encontrar dos grandes teóricos, específicamente a John Watson, que nos habla de la teoría del condicionamiento clásico, que ahorita vamos a ver en qué consiste, y luego la teoría conductista del condicionamiento operante, que desarrolla
Skinner, ¿no? Con alguna variante muy significativa en esto. Por otro lado, tenemos en teorías del desarrollo como la cognoscitiva, que es el estudio de las etapas del desarrollo del pensamiento, principalmente con Piaget, Kohlberg, Ausubel, Brunner. Cada uno de ellos habla de cómo se va construyendo el pensamiento o lo cognitivo, cómo aprendemos principalmente, ¿no? Y luego está el enfoque sociocultural, expuesto principalmente por Vygotsky, Bandura, Bowlby, que nos habla de la perspectiva sociohistórica, la importancia que tiene todo lo que hay alrededor en cómo los símbolos, el lenguaje, la historia, la representatividad social se va introyectando en nosotros para poder resolver nuestras necesidades en el desarrollo que tenemos a lo largo de la vida. Depende mucho de ese contexto, ¿no? O la teoría del aprendizaje social de Bandura, y la teoría de Bowlby, que nos habla de la teoría del apego, que es principalmente cómo es tan importante los primeros 2 años de vida, principalmente para Bowlby, habla así, porque en esos 2 años estamos hablando de que hay una necesidad imprescindible entre los niños o los bebés con la madre que le está brindando el afecto o con ese contexto familiar que le está brindando mucho de lo que es de lo que va a ser su mundo social y cultural. Entonces, bueno, son algunas de las teorías que iremos mencionando. Aquí hay otro cuadro que les puede ayudar a entender esta lógica también en cuanto a Gestalt, Piaget, Vygotsky, Ausubel, Brunner, cómo se denomina la teoría, qué sujeto, cómo es el sujeto que aprende, qué se entiende por inteligencia, qué función tiene el docente, algunos términos específicos y cómo se evalúa esa partecita, ¿no? Bueno, aquí vamos a empezar a ver una primera teoría, la teoría psicoanalítica, ¿verdad? Que ahorita ya la mencionaron, ¿verdad? Uno de sus compañeros nos dice, pues es Freud y su teoría, el psicoanálisis. El psicoanálisis es una teoría de la personalidad porque Sigmund Freud empezó a investigar a partir de casos clínicos cómo se relacionaban las personas con su entorno, con su familia, con la sociedad, a partir de lo que habían construido en ellos estos esquemas de la familia, la sociedad, la educación y cómo los iba apropiando o cómo se iban apropiando de esos conceptos de ahí o que les ayudaba a ser mejores o a inhibir algunas conductas. Entonces, Sigmund Freud dice que todos tenemos una personalidad que se va construyendo a lo largo de nuestra vida y que tiene 3 instancias, que es el ello, que es la parte más externa, o el azul aquí, y es la energía psíquica, tanto erótica o libidinosa como destructiva y agresiva. Porque para Sigmund Freud dice que todos tenemos 2 fuerzas o 2 catexias, una que es la que tiende a salir, que es instintiva, con la que nacemos, que es destructiva, agresiva, ¿sí? Y la otra que es erótica o libidinosa porque queremos satisfacer nuestros impulsos. Y entonces, estas 2 fuerzas, una a la cual le vamos a llamar líbido o erótica porque tiende a construir algo favorable, mientras que la otra, que es la destructiva, tiende a ser el tánatos, que tiene que ver con la destrucción o la muerte. ¿Sí? Entonces, esta es la parte más interna, la parte más primitiva que tenemos, nacemos con ella y hasta después, cuando ya estamos viviendo en este mundo con la familia, con la comunidad inmediata o la sociedad, nos van a tratar de educar que ese ello, que esa parte que es muy primitiva, muy natural, se empiece a educar y que no sea tan violenta y que aprenda a administrarse de una mejor manera. Entonces a eso Freud le llama el super yo.
Entonces, es como un pequeño juez o un censor de lo que pensamos, de lo que creemos o de lo que sentimos, ¿sí? Ambos, tanto el ello como el superyo, son inconscientes, la mayor parte de esos contenidos son inconscientes, entonces estamos viendo que hay uno que tiende a salir, un impulso que es el ello, y hay otro impulso que tiende a pelear con ese, a hacer lo que se baje, a que no aparezca, porque no son socialmente aceptables esas conductas, y entonces es el ello y el superyo, ¿sí? Entonces, estas dos fuerzas son las que siempre van a estar peleando dentro de nuestra personalidad. Y luego estaría la parte más consciente, a la cual se denomina yo. La lucha, digo, el resultado de la lucha entre el ello y el superyo es la conducta resultante, y a eso le llama Freud el yo. Este tiene un principio de realidad, ¿sí? Vamos a ver. El ello tiene un principio de placer, hacer todo lo que quiera sin inhibiciones, pero como somos educados dentro de una sociedad con cierto conjunto de normas o de reglas, tenemos se va introyectando en nosotros un principio del deber. Y luego lo que resulte del principio del placer y el principio del deber sería el principio de la realidad. Bueno, vamos a ver de manera muy sencilla, ¿no? Ustedes han visto caricaturas y películas en donde está una persona y de un lado aparece el diablito y el otro el angelito. Uno le dice qué hacer y el otro le dice, no, 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 no lo hagas porque eso es malo. O este le dice, no, tienes que hacerlo, deja de creerle en aquel. Entonces, eso es la lucha interior, así de manera grotesca o sencilla, como Freud plantea esta instancia de la personalidad. Entonces, todos somos de una manera tal o nos comportamos de esa manera de acuerdo a si tenemos mucho impulso del ello, que no tiene mucha fuerza del super yo, que lo detenga para salir. O somos unas personas muy reprimidas que tenemos una fuerza del super yo muy fuerte y el ello, que es el impulso vital o inicial, libidinoso o destructivo, no es capaz de sobresalir. Entonces esa lucha entre los dos se le denomina el yo, ¿sí? Entonces vamos a ver que aquí en este mapa, abajo, en este iceberg, perdón, estaría como viendo que la mayor parte de lo que somos, de acuerdo con la teoría de Freud, somos desconocedores de todo eso porque están o inconscientes o preconscientes. Y solamente de la parte blanca del iceberg que se ve, que es muy poquito, es la parte consciente. Entonces, no vamos a pensar que no nos conocemos, y al no conocernos también, actuamos de una manera tal que rebasa nuestras formas de ser clásica, especialmente cuando estamos emocionalmente alterados. Entonces, por ahí va más o menos, ¿no? Ahorita que termine esta teoría me preguntas, por favor. Bueno, vamos a ver qué dice Freud aquí. El yo, que es la conducta resultante, sufre en esa lucha de catexias, sufre en ese conflicto que hay en el interior, y entonces el yo tiene unos ciertos mecanismos de defensa que le van a ayudar a no sufrir. Entonces vamos a pensar algunos de esos, ¿no? Por ejemplo, este primero que dice negarse a reconocer que un suceso ha tenido lugar, que es la negación. El ejemplo, están los dos chavos platicando, pensando que un día antes se encuentran y dicen, ¿cómo te va? No, pues muy bien, fíjate que voy a ir a hacer una entrevista mañana y creo que me va a ir bien porque sé mucho de eso que me van a preguntar y necesito el trabajo. Ah, qué bueno. Y ya va a esa persona y al otro día se vuelven a encontrar y le pregunta el del lado derecho, ¿y cómo estuvo tu entrevista? Y el otro, para no sufrir porque no le dieron el empleo, eso es algo interno, algo subconsciente, dice una pequeña mentirilla o niega una realidad de sufrimiento por algo que sería negar aquello que le hizo sufrir. Entonces dice, ¿cómo estuvo tu entrevista? Dice,
pues no me dieron el puesto, pero tampoco lo quería tanto, era un trabajo aburrido, rutinario, etcétera, y que, no, no quieres sufrir, no quieres sufrir. ¿Por qué? Te dolió, ¿verdad? Hay otro ejercicio aquí mismo de este eh, mecanismo acá abajo, en donde están dos chicas, y le dice una a la otra, dice, oye, ¿has olvidado cómo te gritó y te levantó la mano para golpearte? Y la otra chica inocentemente dice, bueno, tampoco gritó tanto, y la mano la levantó para apagar el horno, pero se le cayó encima de mí, ¿no? O sea, dice, no creo, ¿verdad? Sino simplemente quieres negar una cosa que te duele y entonces lo tratas de justificar o de negar, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, también este que es el desplazamiento. Dice, transferir sentimientos, deseos y emociones de un objeto, algo o alguien a otro sustituto. Veamos este chico que está peleando con una pera, así jugando al box, y el otro le dice, oye, descansa un poco, llegas golpeando esa bolsa desde la mañana. Entonces dice, está haciendo un desplazamiento. ¿Por qué? Porque trae coraje contra algo o alguien y lo está sacando con un objeto que no es el necesario que le ayudaría a solventar mejor esa situación, ¿no? Entonces, así podemos encontrar más cosas de este tipo de mecanismos de defensa, ¿no? Por ejemplo, este de la proyección. Nos pasa muy común cuando atribuimos a personas de nuestros propios sentimientos y pensamientos, deseos y emociones, ¿sí? Y dice, ok, no soy yo, eres tú, ¿no? O no eres tú, soy yo. Estamos proyectando cosas, ¿no? Cuando decimos, a ver, tú me odias mucho, ¿verdad? Porque no te gusta cómo soy. Espérate, a lo mejor estás haciendo una proyección porque yo no tengo esos sentimientos. Tú los quieres poner en mí y no son míos, son tuyos. Entonces ahí es cuando viene la importancia de un reflejo, reflejar que eso que quieres decir no es mío, es tuyo, pero quieres que yo los asuma, pero no son míos y no los voy a querer y por lo tanto son tuyos, ¿no? O sea, devolverle la proyección a través de un reflejo, ¿no? De ese tipo de emociones. Así hay muchas cosas, pero lo vuelvo a señalar, el yo no quiere sufrir de esa lucha y entonces tiene que negociar y esa negociación es a partir de ciertos mecanismos de defensa. Bueno, Freud es el que hace una serie de etapas, ¿sí? Estamos hablando que Freud es una teoría psicosexual, por lo tanto, casi o no todas las etapas están vinculadas a un momento o a un interés hacia lo sexual, ¿no? Entonces, sus 5 etapas están ubicadas más o menos por edades. Entonces, vamos a tratar de conocer un poquito cada una de ellas de manera sencilla y veamos. En la etapa oral, el niño, entre los 0, año y medio, más o menos 2 años, el niño tiene un interés o una zona erógena que es la boca. ¿Por qué? Porque a través de la boca el niño siente placer. La boca, en la deglución, en el chupeteo, hay algo que siempre está buscando que le dé satisfacción. Por eso vamos a encontrar a niños que estén queriendo llevarse todo la boca porque ese es la zona erógena, la zona que le produce placer y para Freud esas zonas de placer son las que van a generar mejores condiciones de aprendizaje. Aquí empieza a haber una distinción primitiva entre el yo y el mundo externo, porque recién acaba de nacer el bebé o el niño, entonces él estaba viviendo en un estado amniótico, en una placenta, que era una vida más líquida, donde podía ahí navegar, andar un poquito y tenía una alimentación inmediata a través de un cordón umbilical a la placenta y ahí eso le alimentaba. Pero cuando el niño nace, cambia de ese mundo interno en el cual estaba él solo por una parte que es ahora muy
muy amplia que es el mundo externo. Y entonces el cambiar de estado de vida líquida a una vida aérea le genera ciertos conflictos, pero lo primero que va a hacer es buscar sobrevivir y para sobrevivir tiene que alimentarse y ya no lo puede hacer a través de la placenta o el cordón umbilical, entonces tiene que buscar y lo que encuentra es la zona erógena en la boca y eso es lo que le produce placer. ¿Sí? Por eso el niño, vuelvo a decir, busca aprender mucho con la boca. Todo lo que ve, lo agarra, se lo quiere llevar a la boca porque está teniendo placer al masticar, al hacer el chupeteo, porque eso le produce un sentido mayor tranquilidad. Entonces, cuando, por ejemplo, un bebé está buscando a la mamá para que le dé su leche, ya sea de manera del pecho o en otra, lo que hace es tener un sentido de placer cuando lo está haciendo. Lo mismo cuando al bebé lo ponemos del lado del corazón, el niño o la niña está sintiendo esos latidos que le producen, que se producen en el corazón de la madre mientras él está durmiendo o chupeteando, y entonces eso le produce mayor placer. ¿Sí? No solamente el placer de chupar o tener alimentos, sino el placer de reconfortarse a través de la respiración de la madre, ese ritmo que trae que lo va a bajar en sus necesidades afectivas que tiene, ¿no? Bueno, esta es una etapa muy importante porque estas etapas para Sigmund Freud son aquellas que le van a permitir desarrollarse. Si las llevas bien, tienes una buena personalidad que te permite ser socialmente llevadero en tu vida adulta. Pero si hay cosas que no lograste superar o desarrollar adecuadamente, entonces vas a tener fijaciones o detenciones en tu desarrollo que te van a impedir esa libertad de ser bueno, de ser socialmente bueno como ciudadano en el futuro, ¿no? Bueno, vamos a ver, terminar, vuelvo a decir, hagan sus preguntas, ténganlas a la mano, pero porque son importantes estas teorías, ¿no? Vamos a ver la segunda etapa del año y medio a los 3 años. Para Sigmund Freud estamos hablando que se llama la etapa anal. Entonces, la zona erógena cambia de la boca al ano, porque ahí están los esfínteres. Los esfínteres son el control o expulsión de las heces o de la pipí. Entonces, esa sensación del niño le va a ayudar a manifestar un sentido de poder o de sumisión ante los demás. Entonces, aquí vamos a hablar que hay una ambivalencia, hay un amor o un odio hacia los adultos con los cuales vive el niño porque le obligan a hacer pipí o popó en un lugar, en un horario y de una forma tal que a él no quiere. Y entonces empieza una pequeña lucha entre el niño y los adultos. Entonces, pero es muy importante porque aquí el niño va a demostrar que tiene poder cuando hace, cuando quiere, en donde quiere. Entonces, supongamos que nos vamos preparados, vamos a una fiesta, llevamos a nuestro bebé muy chiquitito, ¿verdad? Y ahí lo llevamos y entonces el niño la caga. Top, eso nos enoja porque no queremos que lo haga delante de otra gente o que lo haga cuando le acabamos de limpiar o poner bonitos o bonitas y entonces eso se vuelve una lucha porque el niño empieza a notar que eso le da a él cierto poder y entonces cuando aprendemos más o menos antes de entrar al preescolar, los niños o las niñas deben de tener control del esfínteres, es una educación terrible que hacemos con ellos porque les enseñamos a hacer en el lugar, en el tiempo y en las condiciones que queremos. Entonces, eso es una formación, ¿sí? Del super yo para que el niño, eso que es impulsivo, no lo saque, sino solamente en condiciones socialmente aceptables. ¿Sí? Entonces, aquí, pues vamos a ver que hay un orden, una limpieza, una belleza como una forma de cultura que le vamos a tratar de imponer a los niños, ¿no? Entonces,
Aquí, si nos quedamos fijados en esta etapa, por ejemplo, en la edad adulta, dice Freud, seremos personas muy retentivas, muy aprensivas, muy ordenadas, que no queremos que nada se nos mueva porque sufrimos mucho aquí, porque nos castigaron cuando había desorden en nuestro cuerpo, en nuestra biología, y lo expresábamos en la sociedad, que era la familia inmediata. Entonces, todas estas condiciones hacen que el niño vaya formándose un super yo, que es una forma de ser de los demás, o reglas, o acatar reglas que quieren que yo haga, y entonces me va formando en qué sí puedo hacer cosas o qué no, cosas no puedo hacer en otro momento, ¿sí? Entonces ese es el super yo que se va formando, ¿no? Pasamos de la etapa anal a la etapa fálica, que es más o menos de los 3 a los 5 o 6 años, cuando cambia la zona erógena. Primero la boca, luego el ano o los esfínteres, y ahora son los genitales. El niño empieza, o la niña empieza a tener esta investigación de qué es lo que lo configura como niño, o qué es aquello que tienen las niñas, ¿no? Que entonces empiezan a explorar, a buscarse, a tocarse, y empieza a darse una primera elección de un objeto de amor externo, ya no a ellos mismos, sino a algo para afuera. Y entonces aquí es cuando podemos apreciar algo tierno, sensual, porque decimos, ay, mira los niños, qué bonitos, se están besando, ¿no? Un niño y una niña. Y decimos, ay, qué tierno, ¿no? No hay nada de malo. Pero no, para Freud, todos los niños son perversos, tienen intención sexual desde la infancia y lo manifiestan de muchas formas. Primero con las otras personas cercanas de más o menos la misma edad, cuando hay cercanos, porque hay familias donde no los tienen tan cercanos o tantos, y el otro es dentro de la familia, que se desarrollan dos situaciones muy importantes, de acuerdo con Freud, que es el complejo de Edipo y el complejo de Electra. El complejo de Edipo es esta figura que Freud le atribuye a la condición que tienen los niños para amar o desear sexualmente a la madre y odiar al padre por una razón. El niño quiere a la mamá y el papá es aquel que le quita a su objeto sexual, es decir, a la madre, porque el niño tiene ideas sexuales. Para Freud no hay inocencia, todos tenemos este tipo de complejos, ¿no? Entonces ese complejo de Edipo se da de el deseo del niño hacia la madre odiando al padre, y al revés, el complejo de Electra sería el deseo de la niña hacia el padre odiando a la madre, y por eso se golpetean, se lloran cuando se ponen juntos. Es más, en ocasiones los niños o las niñas dicen, ¿qué están haciendo abajo de la sábana? Y va y se avienta en medio y no quiere separarse porque sabe que el objeto de su amor, ya sea él o ella, mamá o papá, están siendo robados para su deseo por la otra persona. Entonces, son cosas que Freud analiza y dice, por ahí esto no bien, que cuando no está bien resuelto en la infancia, en esta edad, se reproduce de manera reiterativa en las otras etapas del desarrollo o en la edad adulta. Y entonces, ¿por qué me gustan, por ejemplo, las personas que son mayores de mi edad, sea hombre o mujer, dependiendo la característica o la condición? ¿O por qué me fijo en la búsqueda de una pareja, alguien que tenga características o actitudes similares a aquel objeto de amor que tuve en mi infancia, especialmente en la etapa fálica? ¿Sí? Bueno, vamos a ver que después hay un periodo de latencia cuando los niños ya entran, por ejemplo, a la primaria. Latencia quiere decir que los impulsos empiezan a disminuir, pero no desaparecen, porque el niño ya sabe qué tiene, a diferencia de la niña, ya sabe para qué sirve,
pero generalmente no los puede usar porque socialmente en un niño que lo demuestre, pues sería malo o perverso. Por lo tanto, decide inconscientemente reprimir ese tipo de situaciones y entonces lo que hace es cambiar en este periodo de latencia su meta de la pulsión en actividades socialmente aceptables, ¿no? Como aprendizaje escolar, como deportes, como arte. Entonces ahí se da un sentido de lo que es la sublimación. Cambiar mi objeto sexual no aceptable tan fácil por uno socialmente aceptable, como es decir, soy muy bueno en los deportes, porque ahí me desahogo y ahí se diluye o se sublima mi intención sexual, pero no está perdida, está bajada o puesta una cubierta que lo oculta ante los demás, pero por dentro sigue teniendo pulsión, este, esa pulsión sexual, ¿no? Entonces, ahí toda la edad primaria. Vamos a ver luego la etapa genital, que es ahora sí en la secundaria hacia adelante. Entonces aquí el niño ya sabe qué es lo que tiene como elementos o estructura sexual y entonces empieza a salirse ya del objeto autoerógeno, o sea, de tocarse el solo o de tocar a alguien que sea muy cercano a la familia y entonces empieza por algo que es romper el objeto que había, objeto de amor que había solamente padre, madre, niño. Ahora es la búsqueda hacia la pareja o alguien diferente o igual que está fuera del ambiente familiar y por eso los compañeros, compañeras de clase se convierten en objetos de su impulso sexual. Y entonces ahí hay de nuevo una reedición de ese complejo de Edipo que sucedió 2 etapas antes, en donde buscan parejas que tengan características al padre o a la madre de acuerdo con los contextos o qué es lo que floreció más, ¿no? ¿Qué es lo que se introyectó en el niño sobre qué era mejor tener si a un hombre o a una mujer junto a mí para satisfacer mis impulsos? Entonces, a partir de la etapa genital, que es en la secundaria, por eso podemos decir, lo que menos les interesa a los niños o a los adolescentes en la secundaria es aprender. Lo que ellos quieren es demostrar y demostrarse que ya saben qué es lo sexual y qué importancia tiene tener a alguien con quien expresar sus sentimientos o con quien buscar descargar la energía sexual. Entonces, por eso es la búsqueda de este tipo de parejas, ¿no? Ok. Bueno, ¿cuáles son las aportaciones de Freud o del psicoanálisis a la educación? Primero, es una comprensión del proceso de aprendizaje, cómo aprendemos. Esto es importante que lo veamos, porque Freud descubre que hay cosas que aprendemos de manera consciente, pero que la mayor parte las aprendemos inconsciente porque le estamos dando un significado o un simbolismo de acuerdo a cómo nos fue en la vida, en nuestra parte familiar o en la parte sociocultural inmediata, ¿no? Hay una comprensión más relacionada entre el alumno y el maestro porque sucede que en ocasiones, por ejemplo, sabemos que el niño o la niña está viendo en el maestro, la maestra, al papá o a la mamá. Yo creo que les ha pasado o lo han visto cuando un niño dice, maestra Eva, y entonces en vez de decirle maestra Eva, le dice, mamá, caray, ¿qué estás pensando, niño? Estás pensando en que simbólicamente Eva, como maestra, te está dando algo que emocionalmente tú necesitas o está representando aquello que tú quieres o que no tienes en casa de manera tan clara, pero que lo estás viendo en esta nueva relación, ¿no? Y el enfoque más holístico del desarrollo del niño, es decir, tratar de entender un poquito mejor a todos
todos los ambientes, ¿no? Todo lo que puede influir en el niño, no solamente la familia, también la sociedad, la iglesia, los compañeros, la escuela, todo eso influye, ¿no? Entonces, comprender de manera diferente, especialmente aquello que es lo inconsciente, que es lo que descubre Sigmund Freud, pues nos ayuda a valorar de que el aprendizaje no solamente tiene que ver con lo cognitivo, sino está muy relacionado con lo que son lo inconsciente, que son los deseos, las emociones o conflictos que tienen los alumnos o los adultos, ¿no? Principalmente como ellos. Ok. ¿Dudas que tengan hasta ahorita, por favor, sobre esta teoría? Maestro, María Fernanda, dígame. en una etapa, creo que era la fálica, no comprendí lo de la sublimación que había mencionado. Así, la sublimación es sustituir un deseo socialmente no aceptable por uno sí aceptable. Por ejemplo, vamos a pensar dentro de la teoría del psicoanálisis, dice, un niño o una niña que tiene deseos hacia el mismo sexo, deseos sexuales, eso no está tan permitido en esa etapa, en esta sociedad. Y entonces el niño tiene que buscar inconscientemente algo que le haga mostrar, por ejemplo, su cuerpo o expresar su sensibilidad, y entonces eso lo hace a través de una sublimación, a través del deporte o a través del arte, que socialmente son más aceptables. No sé Ok, si... gracias. Sí, perdón, como un ejemplo, podría ser sí, como dice el deporte, pero también hay así como lo maneja Freud, hablando desde la parte sexual o lo excitante, podría ser el deseo también por la lectura, conocer libros, o sea, el conocimiento inclusive es parte también excitante, o sea, hay personas que les excita o les provoca placer el estar conociendo, leyendo, investigando, desde esta Y, parte fálica. claro, Omar, y además dice, pues, ¿a quién le molesta que yo lea? A nadie. Es socialmente aceptable que las Sí. personas leamos, pero porque ahí resuelvo muchos de mis deseos sexuales con los personajes, con la historia o con otro tipo de situaciones que están expuestas en ese tipo de documentos, ¿no? Entonces, todas las manifestaciones artísticas generalmente serían algunas tendencias a la sublimación. O sea, algo que se parezca, pero que la sociedad lo acepte para que no me critique y yo siga evolucionando o creciendo en estos sentimientos. ¿Sí? Gracias, Omar. Es muy bueno el ejemplo. Bien, ¿alguna otra duda? Profe, Dígame, Armando. entonces básicamente es la construcción de la personalidad del niño a través de las etapas, es lo que fundamenta Freud. Sí, Freud nos dice, ahorita como estamos nosotros en este momento, es gracias a cómo vivimos bien o mal o qué se nos detuvo en los procesos del desarrollo y fue constituyéndose nuestra personalidad. Lo que somos hoy, de acuerdo con Freud, es de cómo nos fue en cada una de las etapas, lo que pudimos resolver. Entonces, tenemos que pasar en términos cronológicos de una etapa a la otra. No podemos quedarnos ahí, porque si no, sería regresarnos en el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, pensar también aquí cuando decimos que hay un niño en la familia y de repente le anuncian que va a llegar el otro bebé, su hermanito, su hermanita. ¿Qué es lo que va a pasar en el interior? Primero el niño dice, ay, qué bonito, voy a tener un hermanito, lo voy a cuidar mucho, lo voy a cuidar, sí, qué bueno, ya tengo con quién platicar, cosas de esas, ¿no? Entonces llega el bebé y entonces viene y se le cae el mundo simbólico al niño, al que ya estaba, porque entonces todo el objeto del amor de la familia que era hacia él, porque era, o a ella, que era el único, se va a dividir y lo van a concentrar a la otra persona. Y entonces ese niño o niña que ya está más crecido ve esa diferencia y entonces
quiere regresar a la etapa anterior para que sea tratado igual que que su compañero bebé. Entonces, ahí son mecanismos que estamos haciendo de manera simbólica que no siempre nos damos cuenta, o los papás o los niños tampoco, pero de alguna manera interior lo hacen con esa intención de ser queridos de nuevo, porque les están quitando su objeto de amor, ¿sí? El amor de los padres o de la familia, ¿no? Porque ya no me quieren igual, porque ahora en vez de venir a verme a mí, a jugar conmigo, van con el otro o con la otra. Entonces, esas son angustias. Y para no sufrir tanto, entonces el yo genera este tipo de mecanismos, ¿sí? Ok, entonces básicamente el yo es como cómo actúas ante los hechos de tu realidad. En cada una de las etapas depende cómo eres, ¿no? O sea, por ejemplo, dice, en la etapa oral hay una fijación cuando no la pudimos resolver bien y entonces muchas de esas personas tienden a ser fumadores o tomadores, o sea, dipsómanos. ¿Por qué? Porque el placer está en la boca y entonces si yo tengo siempre un cigarro, lo chupo, lo inhalo y entonces me produce placer, pero es una cosa que no pude resolver satisfactoriamente en mi infancia. O siempre traer el vaso, el jarro aquí porque me produce placer. Entonces son cosas muy generales, así como las estoy diciendo, pero porque de esto se trata de esta teoría de ver a estos aspectos generales, pero cómo vivimos en nuestro desarrollo es lo que para Freud determina cómo somos hoy en nuestra edad adulta o joven o adulta, ¿no? Porque Freud ya no hace más etapas, no más que hasta la adolescencia y ya. Después, repetición, todo es reproducir de cómo te fue en aquel tiempo, en aquellas etapas, y así eres. O sea, es un poco determinista, ¿no? Pero recuerden que para Freud todo esto son teorías psicosexuales. O sea, está relacionado con el impulso de la libido, o sea, eros, o con tánatos, la muerte o la destrucción. Entonces, por ahí va más o menos. Entonces, de acuerdo con Freud, ustedes imaginen cómo son hoy, imaginen cómo resolvieron su vida en cada una de estas etapas, ¿no? Nos ayuda en educación para tratar de entender esos elementos inconscientes que hay, que no se puede negar, pero que están ahí presentes. Y entonces, cuando el niño está dibujando, por ejemplo, cosas terribles en su cuadernito y dice, y le preguntas, ¿y este quién es? Ese es mi papá. Ay, ¿y tu papá por qué tiene un cuchillo atravesado aquí con sangre? Pues porque simbólicamente está tratando de matar al padre porque parece ser entonces que no le ha ido bien en esa relación. Entonces, para eso nos sirve pues esta teoría, tratar de entender cosas muy significativas. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente. Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, vámonos a la siguiente teoría, ¿no? Para que salgamos de esta angustia, ¿no? Cada quien valórese. Pero es una teoría, ¿eh? Del desarrollo de la personalidad, ¿sí? No necesariamente es una teoría del desarrollo o del aprendizaje, aunque tiene que ver porque nuestra personalidad es nuestro estilo también para aprender en ello. Entonces, vamos a ver que hay otras teorías. Esta es muy sencilla, la de necesidades de Abraham Maslow. Él se hace esta teoría básicamente para la empresa, para hacer que las personas trabajen más a gusto, para que haya mayor producción, y entonces le piden a Abraham Maslow que ayude a entender qué tipo de necesidades se tienen que satisfacer primero para que la gente esté feliz o, entre comillas, produzca mejor o trabaje bien. Entonces dice, ok, primero es una pirámide y la de abajo, los elementos de la fisiología tienen que estar satisfechos para pasar al segundo nivel hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y llegar a la cúpula, ¿no? Entonces, las necesidades fisiológicas como la respiración, alimento, el descanso, el sexo, la homeostasis, eso es necesario,
¿sí? Si una persona no tiene con qué comer, pues no puede estudiar, no puede seguir adelante, ¿verdad? Entonces necesitamos tener, si una persona está muy cansada, pues no puede aprender. Entonces es primero las necesidades fisiológicas para poder llegar hacia, o sea, satisfechas estas, podemos pasar a las de seguridad, de empleo, de recursos moral, la familiar, de salud, de propiedad privada, ¿no? Una persona sana aprende mejor. Una persona que tiene una familia aprende mejor, porque hay elementos socioemocionales que están ahí. Entonces, una persona que no corre riesgos aprende mejor. ¿Sí? Después estarían esta parte de la afiliación, es decir, cómo me relaciono con los otros, ¿sí? Pero no me puedo relacionar si no tengo las dos necesidades anteriores satisfechas, que es las fisiológicas y las de seguridad, ¿no? Entonces, en afiliación es cómo puedo tener grupos de amigos o cómo puedo sentirme socialmente aceptado por otros o por otras, si hay algunas cosas que me están impidiendo, ¿no? O cómo puedo tener intimidad sexual si no tengo seguridad o mis necesidades fisiológicas no están satisfechas. Después de eso vienen las necesidades de reconocimiento como autorreconocimiento, confianza, respeto, éxito que puedo tener sobre mí mismo. Me valoro porque tengo solucionado lo anterior y por lo tanto puedo seguir adelante, puedo crecer, ¿no? Y al final estarían las de autorrealización de acuerdo con Abraham Maslow, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con aceptación de hechos, resolución de problemas, con la creatividad, la espontaneidad. Pero primero la base, que es lo de abajo, y solamente satisfechas esas puedo seguir, ¿no? Entonces, en una empresa, por ejemplo, hay que dar bien de comer, que el salario sea suficiente para que la coma la persona que está trabajando, pero que también ayude a su familia, porque la familia le da confianza, es una afiliación. O una seguridad de tener un hogar, de tener una casa, de tener un empleo, de no tener zozobra por qué va a pasar mañana, qué voy a comer. Entonces, todas estas cosas, Abraham Maslow lo señaló en la empresa, pero algunos lo quieren relacionar con lo que sucede dentro de la, de la escuela o de la educación, ¿sí? Entonces, ahí muy general, ¿no? Vamos a ver esta otra teoría y con esta vamos a terminar porque es un poquito larga, pero por favor deténganme cuando tengan preguntas, ¿sí? Prendan el chat, digo, el micrófono, levanten la mano o metan ahí en el chat ideas para o aportaciones para que yo vaya viendo qué es lo que están pensando, ¿no? O qué tipo de dudas se están teniendo con eso. Bueno, ¿quién conoce? Levante la mano así rápidamente, virtual, porque nomás hay dos personas, Ana y Ceci, de manera presencial, las demás son virtuales, ¿verdad? ¿Quién conoce esta teoría gestal o la psicología gestal? Todos. Ah, ok. Cassandra, claro, usted tendría que conocer esa y todas, ¿no? Supongo. María Fernanda, bien, perfecto. Bien. A ver, ¿nos quiere explicar, Cassandra? A ver, ¿en qué consiste así rápidamente la teoría? Sí, hola, ¿qué tal, maestro y compañeras? Buenas tardes. Esta teoría a mí realmente me gusta mucho porque se conecta en el aquí y en el ahora, de trabajar en el momento y dejar lo de atrás pues a un lado, de enfocarse en las nuevas situaciones que está pasando en el momento. Bien, eso es uno de los paradigmas, ¿no? Aquí y ahora. ¿Sí? Ese es un punto, pero también tiene mucho que ver con la percepción de ese aquí de ahora en este sentido, ¿no? Tres autores, ok, es acerca de la percepción, dice Eder, muy bien, la percepción de una realidad, ¿sí? El cómo lo acomodé. Hay tres autores que desarrollaron esta teoría en Alemania, principalmente Wertheimer, Kuhler y Kopka, ¿no? Kurt Lewin ya es un desarrollador propiamente de esta teoría y bueno, la palabra gestal no tiene necesariamente una traducción única porque puede ser entendida de diferentes formas, ¿no? Forma, totalidad, configuración, patrón, eh, pues básicamente es lo que
pudiéramos decir así, de la palabra gestal. Es una teoría de la totalidad. Entonces, por ejemplo, a principios del siglo XX, decían, hay que pensar, o sea, a la naturaleza de la percepción. Como solamente había como dos teorías dominantes en la psicología, que era la psicoanalítica y la conductual o conductista, pues estos señores empezaron a investigar un poquito más y a decir, hay que cuestionarnos sobre las formas o la naturaleza que tenemos para percibir las cosas. Entonces, la percepción es reorganizar un poco esos elementos como una totalidad, porque otro de los paradigmas dice que vemos en una totalidad, aunque percibimos de manera fragmentada cosas y nosotros las unimos de tal manera que nos quede más claro que ahí hay una imagen completa, eso es la gestal, y no una imagen fraccionada, ¿no? Entonces, dice que nuestra mente configura a través de leyes, elementos que llegan a través de los diferentes sentidos y los ordena de una tal forma que sean lógicos o coherentes en nuestros esquemas que tenemos para relacionarnos con los demás, ¿sí? Entonces, una de las frases más importantes señala que la percepción humana no es la suma de los datos sensoriales. Ustedes saben que tenemos al menos 7 sentidos, ¿verdad? 5 que son los exterioceptivos o con los cuales órganos que percibimos una realidad como el olfato, el oído, el gusto, el olfato, el gusto, tacto y el sabor. ¿Verdad? Bueno, esos 5 son de afuera hacia adentro, pero que hay 2 que es los propioceptivos o interoceptivos, ¿no? Que podemos ver cómo o qué sentimos en nuestro cuerpo, que le mandamos señal al cerebro de eso que estamos sintiendo y no solamente lo que percibimos del exterior. Entonces, pasa estas percepciones o datos sensoriales por una reestructuración, es decir, viene un olor y ese olor lo percibimos, pero hay filtros para llegar hacia nuestro cerebro y que ese cerebro, después de percibir este olor, pueda acomodarlo, pero va a depender mucho del momento sociocultural o emocional en el que estemos y le damos un significado mayor o menor a esa a esa imagen que construimos emanada de una sensación, ¿no? Por cualquiera de los sentidos. Entonces, aquí ellos dicen, pues hay que ver o hay que resignificar cómo pensamos, cómo acomodamos todo lo que nos llega, ¿sí? Y en dónde lo ponemos y qué sentido tiene, ¿no? Entonces, regresar de alguna manera a esa percepción ingenua de las cosas, a lo que no lo tengamos como una experiencia inmediata, que no lo viciemos por lo que ya sabemos de esas cosas, sino que lo aprendamos a percibir de una manera más natural, ¿no? Dice que percibimos conjuntos de elementos, no lo percibimos como tal, ¿no? Sino unidades de sentido que las estructuramos y le damos una forma en nuestro interior. Entonces, algo importante que es otro de los paradigmas de la gestal sería este que dice que el todo es más que la suma de las partes. Es decir, vamos a pensar, si yo tengo un ladrillo, pues tengo un ladrillo. Si tengo 2, tengo 2. Si tengo 100 ladrillos, tengo 100 ladrillos. Pero si lo que hago en ese todo y los construyo o los pongo juntos y hago un muro con ellos, el muro es más que la suma de 100 ladrillos, porque tiene otras funciones, porque tiene otro impacto, porque hemos integrado diferentes elementos que nos permiten sobrellevar o prevenir algunas cosas dentro de nuestro interior. Acomodamos siempre, ¿sí? Entonces, el ámbito, la conciencia abarca mucho más que la conducta. O sea, cómo somos conscientes de eso que vamos acomodando, nos va a ayudar a actuar de otras muchas formas, no solamente de una.
el conocimiento que construyen las personas no es la suma de percepciones, sino lo que piensan de esas percepciones o el cómo las acomodaron en su interior. Todo esto tiene mucho que ver, luego lo veremos con Jean Piaget, para que nos demos cuenta de la importancia que tiene estas estructuras de las cuales menciona Jean Piaget, estructuras mentales que luego se van reformando o ampliando conforme a lo que estamos percibiendo. Dígame, Fernanda, ¿no? No, perdón, se activó sin querer. Ok, silencio. Profe, Bien. a lo mejor Cualquier duda. suena un Bien. poco raro, pero ¿esto se me imagina o... Perdón, Omar, perdón, ¿me estabas preguntando? Ah, no, esto me hizo recordar lo que hice en la uni, bueno, de retroceso. Se me hace como un cubo de Rubik, ¿no? Algo así, que está diferentes percepciones y lo vas acomodando bueno, de acuerdo a tu percepción. No sé, se me vino a la mente puede ser Bien. el ejemplo de un cubo de Rubik, ¿no? O sea, que tienes diferentes fragmentos o está fragmentado y se va reacomodando. Ok, sí, lo importante de la gestal es tener una imagen, ¿sí? Un acomodo de y de los fragmentos, pero obedeciendo ciertas leyes que ahorita vamos a comentar para que veamos que el cerebro acomoda fragmentos en una realidad, ¿sí? Pero sí, vamos a decirlo, o sea, una cosa fue la percepción, pero los diferentes juegos que hice al mover un elemento de esa imagen con otro, lo combiné con algo que ya tenía preconcebido o percibido, entonces hago algo diferente, ¿no? O sea, y por eso se vuelve múltiples formas de percibir esa realidad a partir de del cómo estoy en este momento, pero obedece a leyes, o sea, no es de manera tan primitiva, sino tiene ciertas leyes que son estudiadas desde la percepción. Entonces, vamos a ver algunas, ¿no? Por ejemplo, este es un ejercicio que se utiliza mucho, el test gestáltico visomotor, que tiene que ver con un examen que se aplica especialmente en la psicología laboral para conocer un poco la personalidad de los que intentan ingresar a esa empresa o ese puesto a partir de cómo perciben su entorno, ¿no? Y entonces, utilizando solamente imágenes, creo que son 8, 9 con la A, ¿sí? La A que no tiene número y todos los demás tienen número del 1 al 8, pero más o menos tiene que ver también un poquito con esa parte psicoanalítica, ¿no? Por ejemplo, la A le presentamos a las personas un papelito así con el dibujo, que son más o menos un cuarto de página en blanco, se lo pongo enfrente y le digo, reproduce esa, o sea, le doy otras láminas de la misma dimensión y digo, reproduce lo más parecido que creas a esas figuras. Y entonces ahí vamos a tratar de entender, ¿no? Aquí estamos viendo en la primera, en la A, es una interpretación, es yo y el mundo. Y entonces, fíjense muy bien que en esta figura están más o menos en un tamaño similar o coherente uno con otro. Y entonces están juntos, porque ahí hay una relación directa de yo con el mundo. Si yo los dibujo separados, estoy hablando de una decisión de mí sobre lo que hay alrededor de mí. Si yo pongo más grande el yo que el mundo, entonces también está hablando de mí. Entonces, este es un test que se puede utilizar para niños, pero también para adultos. Entonces, esa información que está ahí es qué estoy expresando en este momento y cómo percibo, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el número 7, que estos que parecen prismas, que también son interpretables como los impulsos del Eros y el Tánatos, o sea, aquel impulso vital del amor o la destrucción, ¿no? O el ello y el super yo, ¿cómo están? Si están del mismo tamaño, si uno es más grande que el otro, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es interpretable, pero bueno, para que más o menos veamos que
que se utiliza la Gestalt en muchas cosas. Ahorita van a ver dónde se utiliza también muchísimo la Gestalt en nuestra vida cotidiana en varias áreas que ahorita las vamos a ver. Entonces, tienen diferentes leyes la Gestalt para poder hablar de cómo acomodamos esa percepción con cierta lógica o ley que tenemos en el cerebro a partir de nuestra educación, nuestra cultura y algunos otros elementos, ¿no? Entonces son estas leyes de la proximidad, de la similitud o de la igualdad, de la pregnancia o de la buena forma, del cerramiento o cierre de las imágenes, la ley de la experiencia, a partir de lo que yo ya sé, acomodo o entiendo una figura o una imagen, la ley de la simetría, la ley de la continuidad o de la dirección. Vamos a ver ejercicios sencillos de cada uno de ellos. Por ejemplo, en la propia palabra gestal, aquí podemos ver que en ninguna de las dos existe la palabra gestalt. O sea, aunque parece que eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo es cómo estas leyes permiten que nosotros leamos como gestalt. Pero si vemos en la ley del cierre o de la segregación, cierre en la G o segregación también en la G, es decir, dos fragmentos los unimos o los separamos y con lo cual se hace una representación de una G, pero en ningún caso es una G, sino que nosotros acomodamos esta parte, ¿no? O esta ley de la proximidad, si se fijan, tanto en la E de arriba como abajo, estamos hablando que hay una E, pero no hay una E. Por ejemplo, abajo son 15 cuadrados, son 11, 3, 6, 9, 10, 11 negros y 4 grises, pero por la forma, por el tamaño, por la división, por la simetría o proximidad que hay ahí, nosotros le damos ese valor que tenemos por entendido también que es una E, o en la parte de arriba también, o la ley de la continuidad, es decir, una figura que puede ser así al infinito, ¿no? Creemos que eso es una S y aquí la resaltamos, ¿no? O la ley de la semejanza, en el caso de la T de arriba, primera, es una T porque creemos que ahí es una T, pero son realmente 9 círculos que por la distancia que hay entre unos y otros y los tonos nos hacen creer que ahí hay una T, o en esta que es la T de abajo, hay una semejanza entre la primera y la segunda T, se parecen una a otra, ¿no? Eso es lo que hacemos. O la ley de la pregnancia o figura fondo, que sería la A, ¿sí? Que estamos viendo en el caso de la de arriba, que hay una aparente flecha, porque hay un fondo o un triángulo eh, en fondo y luego algo encima, que es la flecha, o abajo, la A de abajo, es dos triángulos, un negro como fondo, y luego el frente sería un triángulo menor en otro tono. Es importante en la teoría de la Gestalt la figura fondo. ¿Qué va primero? ¿Qué va después? ¿La figura o el fondo? ¿Sí? La figura es lo que está más cerca de nosotros y el fondo es lo que hay atrás. Dígame, Luis. ¿Cuál sería la diferencia entre la semejanza de arriba con la T y la proximidad de abajo con la E? Porque son muy similares, excepto que en la T son círculos y en la E son cuadrados. Sí, Por eso ahorita es importante. vamos a ver algunos ejemplos de cada uno de ellos, ahorita solamente con la letra, la palabra gestal, para poder ir diferenciando que cada una de las figuras o de lo que se nos representa en la vida, le damos forma a nosotros, ¿sí? Entonces, ahí en este ejemplo no hay mucha diferencia entre esa proximidad y esa semejanza, ¿sí? O sea, acuérdate que lo símil y lo próximo es lo más parecido una cosa a la otra. Entonces, pero ahorita vamos a ver algunos ejemplos de estas leyes. Bueno, más o menos para que veamos, ¿no? Vamos a ver aquí, por ejemplo, la ley de la proximidad, ¿sí? O de la similitud, ¿sí? Que aquí ya la estamos manejando, es de acuerdo con qué elementos están cerca o próximos unos de otros
para poder representar en nuestro interior o nuestros ojos, hacemos una imagen, ¿no? Si se fijan, aquí es percibir grupos agrupados que se encuentran más cercanos unos de otros. Entonces la mente los percibe como columnas o como carreteras o como líneas, ¿sí? O sea, si se fijan, debe de haber una cierta similitud entre los círculos del lado derecho, blancos contra los negros, y luego seguimos reproduciendo hacia abajo porque hay una misma distancia entre la línea de arriba y la línea de abajo, o las columnas también. Entonces, por eso estamos hablando de que hay un parecido en ellos, ¿no? En la figura central estamos poniendo ahí diferentes figuritas en azul, en tonos, en tamaños, pero que en su conjunto nos hacen ver por la proximidad que tienen con los fondos, que es un fondo blanco en este caso, es algo parecido a una flor de Nochebuena que tiene, ¿no? Pero nosotros tendemos a percibir como un conjunto o como parte de un objeto a todos. Entonces aquí en la del centro no hay una flor de Nochebuena o no hay eso, sino que son elementos aislados, pero por similitud o por proximidad nosotros le damos ese sentido, ¿sí? Otro ejemplo pudiera ser también aquí que unimos los elementos que forman con una mayor cohesión cuanto mayor es su cercanía. En el lado superior derecho, lo que estamos viendo es un conjunto de personas, pero por la forma en que están unidos unos con otros, a la distancia podemos percibir que hay una silueta de un rostro de una persona que no existe. La hacemos nosotros a partir de la proximidad o similitud que hay de los diferentes elementos que están regados a través de ese fondo, ¿no? ¿Sí? O este otro que tenemos en el lado izquierdo, cuando ustedes pueden leer, dice, ¿a qué se parece este texto? ¿Alguien me quiere decir a qué se parece el texto? Did you know all about Absolute Vodka is particularly? ¿A qué se parece? A A una una botella botella. de vodka. A una botella de vodka, y tiene que ser de vodka porque está la palabra y porque además esa es la figura que generalmente nos han enseñado, que ahí está el vodka Absolut, ¿verdad? Que hay de diferentes tonos, colores, sabores. Ya esto es comercial, ¿verdad? Bueno, y es comercial porque precisamente una de las áreas más importantes donde se maneja la gestal es en la mercadotecnia. Ahí es donde la vamos a encontrar en muchos casos, ¿no? Entonces, por cercanía, ¿no? Y aquí tenemos, cuando hay objetos físicamente cercanos, tendemos a creer que pertenecen al mismo grupo, ¿no? Por ejemplo, en la parte inferior derecha, pues todos los círculos son círculos y luego los triángulos son triángulos y ahí los ponemos, ¿verdad? Pero ocasionalmente también hay otros que no son tan claros. Vamos a ver aquí el espacio entre dos o más elementos induce a una probabilidad de que podamos percibir como una sola figura. El caso de abajo, ¿sí? ¿Quién está viendo aquí? ¿Qué están viendo en este de abajo, el fondo negro con esta partes azules? ¿Qué es? Un Un edificio. edificio. ¿Sí? ¿Un edificio? Pues parece que sí, ¿verdad? Pero eso es lo que percibimos, pero realmente no hay un edificio. Son un fondo negro con figuras en azul puestas de tal manera en la perspectiva que nos hacen creer que ahí pudiera existir un edificio, pero el edificio como tal no está, pero nosotros lo configuramos, ¿no? O en este otro que dijimos, aquí no existe ninguna U, sino una serie de elementos, pero que están a partir de la proximidad de unos con otros por el mismo tono, pertenecen a un mismo conjunto y por la figura que tienen, el acomodo, nosotros decimos es que ahí hay una U, pero podemos darle un significado a cada uno de los símbolos que hay en toda la figura que aparenta ser una U, ¿sí? Aquí pues vamos a ver también
que percibimos algunos objetos iguales o tendemos a percibirlos como parte de una misma estructura, ¿no? Aquí en el del lado izquierdo vemos cuadrados y luego un cuadrado, un círculo, dos cuadrados, un círculo, tres cuadrados, un círculo, y así podemos ir al infinito en cada uno de ellos. O las grecas que utilizamos para dibujar en medio de un muro, por ejemplo, esas son grecas, ¿sí? La utilizamos en baños, la utilizamos en cocina, la utilizamos en recámaras, y entonces son esas partes que se reproducen cada determinado número de elementos. Ahí lo podemos percibir mejor. Está otro que es la ley de la pregnancia o la ley de la buena forma, ¿no? Nosotros tendemos a darle una forma de que esto parece un elefante, ¿verdad? ¿Y cuántas patas tiene este elefante? A ver, ¿cuántas le encuentran? 5. Parece como si fueran 5, ¿no? ¿Sí? Mucho. Muy bien. Entonces, cada quien está percibiendo de acuerdo con lo que tiene como conocimiento, pero nosotros le damos una forma. Primero, es un elefante, eso no queda duda. Donde podemos dudar a lo mejor es en las partes de la percepción, del acomodo, del juego, de la trompa con la primera pierna o pata, ¿verdad? Y entonces ahí podemos percibir si hay más de unas u otras, y entonces, de acuerdo con lo que están percibiendo. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Es la ley de la pregnancia o de la buena forma. Nosotros le damos un destino común o una idea de que hay algo muy particular, ¿no? Vamos a ver otras figuras aquí. Vamos a ver en esta parte de arriba, al lado derecho, estamos viendo, a ver, ¿quién quiere explicar esta figura? Superior, lado derecho. ¿Qué ve? Son tazas de café que marcan el paso de las horas. El paso de las horas, porque están acomodadas tazas de café, son 11. Hay un vacío. Nosotros tendemos a llenarlo. Tendrá que ser 12 porque las cucharas nos van anunciando las 12, la 1, las 2, las 3, las 4, las 5, así, hasta que llegaría al vacío y lo complementan con un sobre, con una marca determinada que simbólicamente pudiéramos decir cualquier hora es para tomar café y que sea de esta marca, ¿no? Nescafé. ¿Ok? Entonces ahí es donde utilizamos también esta buena forma o destino común. O esta otra que está aquí en el lado derecho, izquierdo inferior. ¿Qué es lo que vemos ahí, Irving? ¿Qué ve ahí usted? En la del rombo, profe. Bueno, usted ve un rombo, ¿verdad? Ya lo dijo Sí, así sí. rápidamente. ¿Y quién ve algo Sí, sí. diferente ahí en ese rombo? Pues como dice, se pueden ver dos K. 2K, efectivamente, en el centro del rombo, si le hacemos una rayita en medio así o una línea imaginaria, podemos decir que son dos figuras o 2K que están unidas como si fuera en un espejo. Estamos espejeando y ahí estamos desdoblando, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver, pero percibimos, aquí diferentes, le damos diferentes interpretaciones a partir de lo que predomina en nuestra alma. Ok, también nos dice Ana, veo triángulos, ¿verdad? Veo triángulos a mi lado superior, a izquierda, derecha, abajo, abajo, izquierda, abajo, derecha también, ¿verdad? Ahí veo triángulos también. Entonces va a contar, pero tendemos a mirar de una manera completa una figura, ¿no? Otra, podemos ver aquí en esta figura una escultura de un hombre que quiere salir de un muro, intuimos que del otro lado del muro está la otra parte que no ha salido, ¿va? Eso se utiliza mucho en el cine también, en la mercadotecnia, ¿no? Entonces, para que más o menos sepamos lo que hay. O esta otra en donde en publicidad se utiliza mucho para hacer
Aquí hay 4 círculos, fondo, ¿sí? Y figura, ponemos un cuadrado en blanco y con el fondo blanco, los círculos rojos, puesto otro, otro cuadrado en blanco, lo que estamos haciendo es que le quitamos un 25%, está bien medido, equidistante cada uno de lo que tapa la figura blanca, lo que tapa del fondo, pues es equidistante y nosotros entonces vemos otra silueta, otra figura, ¿no? Pero estamos utilizándolo ahí. O esta otra, la ley del cerramiento, si se fijan, en la de arriba inferior, digo, superior derecha, pues estamos viendo que esta que atravesaría aparentemente, ¿sí? Por ejemplo, las líneas blancas del lado de la figura de arriba hacia abajo, ¿verdad? Pero no hay ninguna línea en los blancos, en los fondos, pero se intuye que por ahí hay esa parte. O en estos que están abajo, igual, un fondo blanco con 5 círculos y luego sobre eso quitarle un 20% a cada, no, un 15% a cada círculo negro a través de algo que aparentemente puede ser una estrella. O en este otro también, que los círculos, los 8 círculos negros que están al lado izquierdo inferior, hacen que los vacíos que le quitamos a cada una, que son simétricos, los 4 de abajo hacia 4 de arriba, hacen que podamos percibir otra figura, ¿no? Entonces, nosotros tendemos a cerrar las imágenes o a percibir cerradas todas estas, ¿no? Por ejemplo, en esta podemos ver que tenemos aquí abajito en la parte central un triángulo, pero realmente son 4 triángulos lo que se pueden formar, o solamente hay dibujados 3 triángulos que no están cerrados, sino aislados, pero que por la posición en que están aparentarían ser un triángulo completo. Nosotros tendemos a cerrar esas ideas, ¿no? Esas imágenes, ¿no? Entonces, otras, aquí podemos ver del lado izquierdo que ahí por el tipo de manchas que está, por la posición, por las ideas que tenemos ya, pues estamos viendo que aparenta ser una jirafa inclinando el cuello para comer algo en el piso, ¿sí? Pero eso es porque nosotros cerramos la imagen, ¿no? O esta otra que podemos ver a través de un fondo blanco con hoyos en la figura negra, pues nos representan a otra figurita, ¿no? Hay un mono, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? O esta otra, la de ley del cerramiento, los que son borrachos lo van a identificar fácilmente, ¿verdad? A ver, ¿qué hay aquí? ¿Sí? Un Johnny Walker. Johnny Walker, una marca importante de un whisky, y si se fijan en la figura, tiene muchos vacíos. Por ejemplo, entre las botas y el pantalón no está cerrado, ¿sí? Entre el pliegue del pantalón al centro deja un espacio blanco para la otra pierna y entonces nosotros completamos de que por ahí puede haber, porque lógicamente este vacío que está en blanco nos hace que nosotros cerremos esa imagen, ¿sí? Que estemos viendo. Entonces ahí es como podemos trabajar bien esa teoría. O esta, que es la ley de la experiencia. A partir de algo que ya conocemos, podemos distinguir por la experiencia que tenemos, que ahí atrás o en esa pintura un poco expresionista, pues está una mujer como resaltada por los tonos, por los ojos, por la boca, pero que algunos a primera vista no lo pueden percibir tan fácil, pero ahí está, ¿sí? O este otro que pueden ser utilizados en trabajar cierto conjunto de sensaciones, porque a partir de la experiencia yo distingo, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos ahorita un pajarito azul, decimos que era Twitter, ¿no? Por ejemplo, o cuando vemos señales como estas rayitas de McDonald's, también decimos, es que eso quiere decir Wi-Fi, ¿no? O señal.
o cosas de esas, porque nos hemos ido acostumbrando a conocer ciertas figuras de una manera que socialmente se convierten en trabajar, en identificarlas fácilmente donde quiera que las veamos, ¿no? Como por ejemplo las sabritas y cosas de esas, ¿no? También aquí, por ejemplo, alguien me quiere decir que ve aquí en esta figura, en esta, a ver, Hilary, ¿cómo está? Y Edney, que no los había saludado. ¿Qué ven Hola, en esto? profe. ¿Qué ven aquí? Pues yo alcanzo a ver como una cruz, por así decirlo, Ujú. y pues una mujer, Una mujer desnuda de espalda, ajá, fijan, por el parada frente a la cruz. parada frente a la cruz, que no es cruz, ¿verdad? Puede ser o no No. puede. En el acomodo de las cosas. A lo mejor mirando el horizonte y acá ve un sol y algo más y así. Pero fíjense que abajo está otra figura, ¿no? Ok, Edny, ok, no te preocupes. ¿Sí? Aquí abajo, en mi lado inferior izquierdo de la figura, está la misma mujer en pequeño. Entonces el ojo percibe esas situaciones para identificar. Pero también si se alejan un poco de su pantalla, podrán ver que toda la figura es un rostro de este personaje, expresidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, que está en la parte inferior. ¿Sí? O sea, depende dónde estemos y de la experiencia que tengamos, del conocimiento de ciertas cosas, aquello que vamos o que estamos percibiendo. ¿Sí? Bueno. Ok, aquí otras por la experiencia del lado izquierdo podemos ver que son puras manchas, pero por el acomodo están anunciando un festival de jazz y entonces representan estas manchas a dos músicos tocando instrumentos musicales, ¿no? O estas otras que tenemos del lado derecho, en donde abajo hay una libélula dibujada, eso lo vemos mucho a veces también en los pisos de los templos, de las grandes casas, etcétera, ¿no? O en la parte de arriba, lo que podemos distinguir es que hay un muro que hace esquina y en el fondo hay una puerta, ¿sí? O sea, esto es que nosotros tenemos que aprender a agudizar nuestros sentidos de qué es lo que vemos, porque eso que vemos es como acomodamos en el interior, o sea, o interpretamos esas realidades, ¿no? La ley de la simetría, aquí vemos que hay cuatro, en la parte de arriba, cuatro lateralidades y cada uno es igual, pero que ya juntos hacen una simetría. Son iguales los de arriba, los de abajo, que los de la izquierda y los de la derecha, ¿sí? Y así podemos encontrar muchas figuras acá abajo que también son simétricas, o sea, son lo mismo arriba, abajo, de un lado o al otro, ¿no? Esto lo podemos encontrar fácilmente en varios espacios, ¿no? También aquí, por ejemplo, en esta ley de la simetría, lo que estamos viendo, estas mariposas, ¿sí? Que hay 5 mariposas y algo que se parece mucho, pero para hacer la simetría, para que no se nos olvide, que sería ponerle una sexta, que es la tercera de la línea de arriba, ¿no? Bueno, en esta otra, que es importante, la simetría de dos figuras o dos siluetas, que va a depender mucho el fondo, la forma. ¿Qué distingo primero? ¿Lo que va al frente o lo que va atrás? En este caso, en la primera de inferior, puede decir que hay un fondo negro y luego una figura en blanco, ¿verdad? O puede ser al revés, que hay un fondo blanco y dos figuras simétricas en el lado derecho e izquierdo que están como al frente. Lo mismo sucede con la otra imagen, que es el invertido de la primera, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, cuando hay un contraste, también se le llama o anomalía, es cuando resaltamos, por ejemplo, hay 8 círculos y un cuadrado. Es bien importante porque estamos viendo el cuadrado, porque el cuadrado está haciendo contraste o anomalía. Lo mismo sucede en los círculos en el color, son todos azules excepto
el oro, y entonces resaltamos en la figura del color en oro porque hace contraste con todos los demás. Lo mismo sucede con lo alto, bajo o lo gordo o cualquier otra cosa, ¿no? Dependiendo el punto focal que estemos teniendo, ¿no? En este último podemos ver círculos diferentes y entonces podemos fijarnos en el más grande, que es el del centro, o los más pequeños, que son centros de cada uno de los lados, etcétera. Pero todo esto es percepción, todo esto es que nos ayudamos nosotros a conocer el cómo enseñamos y cómo percibimos, qué tipo de colores utilizamos en la enseñanza para determinar o trabajar cierto contenido, ¿no? Entonces, aquí las anomalías también están latentes por el tamaño, por ejemplo, en estos puñitos de líneas de hojas en blanco, pues aquí hay una anomalía porque no son iguales, son diferentes, ¿no? ¿Sí? O esta de arriba, el rojo con el negro que parece libritos colgando y sobre otro. Bueno, esta palabra que dice dimensión, pues es porque los publicistas utilizan mucho todas estas leyes para vendernos un cierto producto, ¿sí? O que tengamos algo. Por ejemplo, una que es la ley de la continuidad se utiliza mucho en el cine, ¿sí? Que es, hemos visto que hay películas donde dicen, híjole, hay muchísima gente en esa escena. Pues no es tanta porque es el uso de espejos, ¿no? Y entonces esa es una técnica que se utiliza mucho para hablar de la continuidad. Si podemos ver en la figura de arriba las butacas, podemos ir hacia el infinito y más allá. O sea, continúa la figura, que es la misma en ambos casos, hasta el infinito. Bueno, la continuidad puede ser de dos maneras, pero siempre nos vamos a fijar en algo, ¿no? Por ejemplo, dicen aquí que en esta teoría que la parte de, por ejemplo, los puntos del lado, la segunda figura es seguir la línea hacia abajo, pero dejamos de seguirla porque nos jala más el color que la forma. ¿Sí? Entonces ahí el azul, lo vemos el azul y luego tendemos a ir abajo en vez de continuar con el oro que hay del otro lado. ¿Sí? Porque esa es una lógica del acomodo de la imagen que hace el cerebro de lo que estamos percibiendo. O esta otra que también tiene que ver con el uso de los colores en la parte que parece como herradura. Pues esta es la ley de la continuidad, ¿sí? Y el ojo siempre seguirá el camino más suave, el que menos se esfuerce nuestra mente, o sea, el que no tenga disrupción, porque tendemos a acomodar, ¿ok? Y pues bueno, aquí podemos ver también otras partes de la ley de la continuidad, o sea, seguimos que aquí en la parte de arriba hay una separación o una fragmentación de las piezas del rompecabezas, pero que si los unimos tal vez podamos llegar, pero hay una continuidad de que eso va a cerrarse, porque lo importante en la gestal es cerrar imágenes, cerrar ahí estas cosas, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver, ustedes tal vez conozcan a Escher. Escher es un dibujante que dibuja a lápiz y hace muchas figuras como esta que estamos percibiendo aquí, que van todos los pájaros hacia un lado, por ejemplo, que ahí hay una continuidad. Aquí también podemos ver, por ejemplo, que aparentemente hay una continuidad de las hojas por el color hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿sí? Pero que tienen por los tonos suaves del color, no rompen tan drásticamente y entonces percibimos esto como una sola imagen. Y esto que es figura fondo es de los más clásicos leyes, que es lo que estamos percibiendo. Aquí puede ser, en este anuncio de una película, podemos ver un cráneo, podemos ver unos champiñones o unos plantas, o podemos ver al fondo una luna o el cráneo. Entonces, ¿qué vemos primero?
O sea, figura o fondo, eso va a ser importante en la gestal, ¿no? La primera percepción ayuda. Entonces nos cuesta trabajo quitar eso, ¿no? Aquí lo que podemos ver también es un rostro o un árbol, un rostro de manera lateral y ahí podemos distinguir otro tipo de figuras, ¿verdad? Pero, ¿qué percibimos primero, figura o fondo? O esta otra, ¿sí? Que estamos viendo igual. ¿Qué importa más el fondo blanco y ponemos a una imagen en negro que nos representaría otras dos rostros de animales, que puede ser ahí un chimpancé o un león o leona, ¿no? Porque no tiene melena, ok. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo primero, rápido, un saxofonista o un rostro de una mujer. O sea, lo que percibimos primero cuenta mucho en la gestal. Esta otra que estamos viendo, una mano o un rostro, una mano en un cuello de un rostro de una mujer que está en blanco, ¿no? En fondo blanco. Entonces, es importante esta teoría porque nos va a ayudar a entender todas estas leyes que tenemos y que lo que percibimos y cómo acomodamos. Entonces, primero, lo que percibo me ayuda a saber cómo estoy acomodando, ¿no? Por ejemplo, en esta vamos a ver que se utiliza mucho, vuelvo a decir, en publicidad. Spartan es un club de golf, pero hacen un icono o una imagen para hacer como su icono de la institución o del club de golf Spartan, porque hacen con la figura un golf, o sea, alguien que está jugando, pero también un espartano con un casco, ¿sí? Utilizando el color, la forma, el fondo, ¿ok? Y así, este es Escher, el que les decía que es el que hace dibujos que no sabemos si suben o bajan las escaleras y entonces tengo que hacer un ejercicio de imaginación o de análisis de estas figuras para poderlas entender, ¿no? Entonces, aquí están otros que sabemos claramente qué es lo que ves primero, unas copas o una pareja. ¿Qué es lo que ves primero aquí al fondo? A una viejita vista de lado, digo de frente, o una señorita vista de lado, en donde aquí está su oreja que representaría el ojo de la viejita o el cuello que presentaría la boca de la viejita, etcétera, ¿no? Depende qué es lo que estamos percibiendo. Entonces, la gestal nos va a ayudar muchísimo en saber cómo funciona nuestra atención o qué es en lo que estamos enfocándonos principalmente, ¿no? Y se utiliza muchísimo en los mensajes subliminales. Subliminales quiere decir que van abajo del estándar para que nuestros sentidos apunten hacia ellos. Por ejemplo, muchos de los mensajes que se utilizan en productos para hombre o para mujer son subliminales. Por ejemplo, vemos los perfumes de mujer o de hombre y dices, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, no hay relación en eso que están anunciando con la figura o lo que dicen, pero porque esos anuncios no están hechos para el cerebro en la parte cortical, sino en la parte y más primitiva, ¿sí? En esa parte, por eso se llama subliminal, antes. Y entonces ahí, solamente así, son anuncios no para entender, sino para ser aspiracionales, ¿no? Que tengamos, o que veamos algo que de fondo, pero digo que no veamos el fondo cuando nos ponen un frente diferente, pero en el fondo hay eso que está oculto, ¿sí? Entonces, nuestro sistema lo percibe sin que nos percatemos conscientemente de que eso existe en esa figura o en ese sonido que hay atrás o en esa imagen o movimiento que hay en un video o algo que tenemos ahí esta parte, ¿no? Entonces, aquí, pues hay un error, creer que solamente existe la percepción de aquello de lo que se es consciente. La gestal nos demuestra que no,
¿sí? Que hay otras cosas. Por ejemplo, veamos aquí, ¿qué están viendo aquí? Rápidamente, dígame. Fernanda, venga. Bueno, un trasero. Ah, sí, pero si lo ves al revés, sí, ¿verdad? Si lo ves, sí, así, sí. Pero si lo ves de manera natural, pues no, ¿sí? Permítame. Entonces aquí vean cómo se utiliza en los mensajes subliminales esta parte, ¿ok? Se utiliza mucho en muchas. Aquí estas se las dejo. Es subliminal, aunque parezca fácil de interpretar, pero es subliminal porque apunta hacia algo que es muy primitivo en nosotros y por eso nos venden cualquier cosa, porque nosotros creemos que se parece a algo que necesitamos o deseamos tener. Entonces, eso es, por ejemplo, los mensajes subliminales, ¿no? Aquí ustedes saben que Walt Disney utiliza muchísimo de mensajes subliminales. Aquí tenemos el Rey León, ¿sí? Vean en la figura izquierda el rostro de no sé quién es el rey malo, ¿no? Creo que sí. Digo, el león malo, ¿no? Ahí. Bueno, y del Es otro lado, Mufasa, profe. ¿cómo? ¿Mustafa? Es No, Mufasa. Mustafa. Mufasa. Ándale, tú sí tuviste infancia. Ok. Entonces, ¿se fijan? Ya resaltado solamente eso que está de fondo, vean qué es lo que hay como mensaje subliminal en ello. ¿Ok? Aquí tenemos otro, ¿sí? Vean la figurita de Playboy, como lo ponen aquí en la pompi ha de ser perrita, por la forma en que sonríe, ¿verdad? Aquí está, ¿sí? ¿Se fijan? O esta que está al fondo, que es una figura en la ventana y la vemos en resalte y vean cómo está. Pero todo eso es subliminal porque está expuesto de una manera que nos permite. Y este otro, así simplemente, que es un logotipo de una empresa. ¿Se fijaron? Es muy sencillo, es una A con 2 puntos, ¿verdad? ¿O hay otra cosa? Va de nuevo, la pongo ahí para que ahí va. Ahora sí ya la pueden ver, distinguir mejor, ¿no? ¿Se fijan? Eso es los mensajes subliminales. Para eso sirven, para ayudarnos a comprender mejor esa realidad. Entonces, nosotros en la escuela, ¿cómo tenemos que enseñar? ¿Qué es lo que estamos enseñando? Y cómo podemos ayudarnos con la gestal, con el uso de la figura, fondo o forma, para que gestionemos mejor ese tipo de situaciones en el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, ojo, por ahí tenemos mucho que aprender de la Gestalt. Entonces, hay organismos o cosas que podemos usar de estas teorías. Bueno, finalmente, o sea, la dejo para que luego puedan ver los videos en lo particular, aunque la siguiente semana retomemos un poco esta parte de lo que tenemos aquí, ¿sí? Y lo puedan ver, ¿sí? Por favor, déjenme mando un mensaje. ¿Dudas que tengan? No, ninguna, profe. Bueno, les voy a hacer una serie de reactivos para que en la plataforma puedan tratar de entender bien estas teorías y veamos cómo en la educación se aplica todo ello. ¿De acuerdo? Está bien, profe. Gracias. Sale y vale. Entonces, nos veríamos la siguiente semana. Nos quedamos 5 minutos con los que están pendientes de conocer el uso de la plataforma, por favor.
que Profe, sí, una pregunta rápida. dígame. ¿El portal de la cita se va a abrir a partir de la medianoche del día lunes o a partir de qué hora? Puede abrirse a las 0001 o hasta las 12 de la noche. No, no tienen palabra de hora, pero sí de día. El lunes se abre la Ok. plataforma para inscribirnos. Todos hay que inscribirnos, por favor, entre lunes y martes. ¿Sí? Si hay dudas, márquenos o mándenos mensaje y les ayudamos, por favor. Irving, dígame. Sí, gracias, profe. Profe, me quedé con una duda. Lo que pasa es que yo hice mi cuenta en Venus antes de checarlo con usted. Entonces, bueno, me quedé con la duda porque dijo que solo podíamos utilizar correos de Gmail y yo lo hice con una de Hotmail, pero eso únicamente va a ser para enviarlo o Mira, también... en plataforma Venus puede ser cualquiera, pero puedes Ok, ok. cambiarlo. Mira, ¿sí? Puedes Bueno, cambiarlo sí, sí. cuando metas y digas actualizar tus datos y puedes utilizar una que sea Gmail para que puedas usar ese mismo correo en la plataforma de la UCB. Sí, sí, para que no haya diferente. Exactamente, entonces cambia De una tu, vez. en tu plataforma Venus, cámbiala, por favor. Ok, ok, vale, profe, muchas gracias. Vale. Bien, bien. Vale, hasta Bueno. luego. Hasta luego, nos vemos. ¿Alguna otra duda? Ponga su nombre aquí para saber quiénes estuvieron. Galaxy A45, A52, ¿qué pasó? ¿Querías preguntar, Yo, Galaxy? profe, buenas tardes. Hola, dime. Nada más para preguntarle lo que le había comentado la semana pasada, ya ve que le mandé mensaje para que me comentara respecto a lo que le pregunté de la licenciatura. Estoy pendiente. Más tarde me comunico contigo. Eres Miguel, ¿verdad? El Sí, maestro. profe, es que ahorita entré con el teléfono y no le cambié el nombre. No te preocupes. Sí, más al rato te marco para comentar sobre ello, ¿vale? Sí, profe, por favor, por WhatsApp, ya sea audio o mensaje, porque no tengo buena señal acá donde estoy. Bueno, por WhatsApp me parece bien. Ok, Sale. muchas gracias, buena tarde. Buenas tardes. Luego, profe, gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego, profe. Bye. Adiós, Entonces, me profe. quedo para explicarle a los que estamos nuevos, ¿verdad? Magda, Omar, creo, Grecia y Fernanda Romero, ¿verdad? Bueno, voy a explicarles rápidamente. Les mandé enlace para el uso de la plataforma. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es entrar a nuestra plataforma, ¿sí? Esta es la plataforma que tenemos. Está su usuario y contraseña. Le damos iniciar sesión, ¿sí? Y ustedes van a ver solamente este curso que es esta imagen, ingreso al servicio profesional docente. Aquí en su lado derecho, digo izquierdo, están la barra de navegación. Esta barra de navegación es donde vamos a encontrar todos los materiales. Ahorita ya pueden entrar al módulo 0, ¿sí? Que es un preámbulo, ¿sí? La documentación de UCICAM, los principios filosóficos, legales y normativos. Por ejemplo, en este 1A, en el tema 0, vamos a darle clic y aquí vamos a encontrar la información. Aquí están los videos, aquí están las presentaciones y si hay algún otro documento, aquí se los va a poner. Por ejemplo, en el tema 1, cuando hablamos de derechos humanos, aquí está la Declaración Universal, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el Código de Conducta, el video de la sesión y la presentación. Entonces, esta presentación que vimos hoy, todas las subo junto con los videos, ¿sí? Y tenemos también, dejo de grabar para que ya no sea tan grande para los demás. A ver, perdón. ¿Dónde quedó? Aquí está.